Hola, hola, acá estoy para hablar después de otra función. Les doy la bienvenida a este nuevo episodio y en esta ocasión voy a hablar de Sinners, Pecadores, la más reciente película del director Ryan Coogler, protagonizada por Michael B. Jordan, Cally Steinfeld, Miles Catton y Jack O'Connell, además de contar en su elenco con Gunmi Mosaku, Jamie Lawson, Omar Benson Miller, Delroy Lindo, Lin Yu Lee y Yao. Una película que verdaderamente me encantó, me fascinó desde el primer momento en el que la vi. Una película increíble que superó mis expectativas. Tenía una idea de lo que podía ver, pero me quedé completamente hipnotizado con lo que vi y en cierto punto no esperaba todo lo que vi en esta película. Me sorprendió de muchas maneras y la verdad es una de las grandes películas del año. Personalmente, hasta ahora, agosto de 2025, mitad de año prácticamente, es mi película favorita del año. Veremos qué pasa en estos meses que quedan por delante. Además, yo termino de armar mi lista de películas favoritas ya empezado el 2026, entonces tengo un poquito más de tiempo. Pero bueno, hasta el momento es mi película favorita y desde que la vi sigue siendo mi película favorita del año. Con todas las demás que vi, sigue ahí arriba y por algo es. La verdad, es una película que me fascinó, me pareció impresionante en todos los aspectos y que además, cuando la vi por segunda vez, para hablar en el podcast, tenía como, no diría miedo, pero esa duda de, uy, ¿me gustará igual que la primera vez? Bueno, me gustó más que la primera vez y eso la verdad que es buenísimo. Y además, tiene algo tan maravilloso, hipnótico justamente, por lo que mencionaba antes, de que quedé hipnotizado, que te atrapa. La película te atrapa desde el primer segundo y no te suelta. No te suelta hasta que termina e incluso cuando termina todavía tenemos esa especie de escena post créditos que todavía no te suelta la película, no te quiere dejar ir. Te agarra y estás atrapado. Entonces, la verdad que me pareció una maravilla, realmente, una maravilla de Ryan Coogler, que para mí es un gran director. Sus películas de Black Panther son muy buenas, de lo mejor del MCU. Creo que lamentablemente por ser películas de ese estilo, creo que el director termina siendo un poco infravalorado, pero la verdad es increíble como director y yo creo que con esta película se consagra por completo, porque además es una idea original, escrita por él, que hoy en día tener ideas originales que brillen, que a la gente le guste, la verdad es complicado encontrar eso y lo logró Ryan Coogler con esta película y yo creo que definitivamente es su mayor logro en cuanto a su filmografía y ojalá a partir de acá se lo reconozca muchísimo más porque se lo merece completamente. Y otro que tendría que ser mucho más reconocido es Ludwig Göransson. No es que no haya sido reconocido hasta ahora, pero creo que definitivamente se está posicionando como uno de los compositores más importantes del cine actualmente. Es uno de los compositores más importantes que tenemos hoy en día. Todas las películas que vi en las que él ha estado, sus bandas sonoras han sido una maravilla. La verdad que hizo un gran trabajo en Tenet. En ambas películas de Pantera Negra, la verdad que una maravilla la banda sonora. Si hay algo que destaca muchísimo y es muy característico del universo de Wakanda, es la banda sonora, tanto en la primera película como en la segunda. Oppenheimer fue el compositor de Oppenheimer. Grandísima banda sonora la de Oppenheimer. Y acá estamos con Sinners. Así que voy a hablar de esta maravilla de película metiéndome con spoilers, la verdad, porque llegó el momento de meterme en los detalles. Si no vieron la película, vayan a verla. Si ya la vieron o no les interesan, los spoilers se pueden quedar. Esto sigue bajo su propia decisión. Bueno, ¿de qué va esta película? Esta película nos cuenta la historia de los hermanos gemelos Smoke y Stack, protagonizados ambos por Michael B. Jordan, ya que mencioné, perdón que me vaya por las ramas, pero lo tengo que decir. Igual lo puedo decir más adelante, lo voy a decir más adelante, así ya me meto en ese punto en específico. Asterisco.
Los hermanos gemelos, Smoke y Stack, vuelven a su ciudad natal en Mississippi luego de haber estado un tiempo en Chicago para abrir un club de blues en un aserradero abandonado para la comunidad negra del lugar, para su gente, para divertirse, para pasar un buen rato, para estar con los suyos. Todo marcha bien, todo marcha bastante bien, hasta que, plot twist, aparecen los vampiros. Porque lo que tiene esta película, que es maravilloso, es que en esta trama tan de western, de drama, con aires de película de mafia y de todo ese estilo, es increíble que el principal conflicto terminan siendo los vampiros, que es una clara referencia al Ku Klux Klan, que de hecho se ve en la película, y la gente negra está acechada por estos vampiros que vendrían a ser el Ku Klux Klan, representados en esta fuerza maligna que los quiere eliminar. Y de hecho tenemos ese final poético de la única persona sobreviviente que quedó en ese lugar, porque Sammy también sobrevivió, pero se escapó del lugar. Pero la única persona que sobrevivió y quedó en ese lugar fue Smoke. Y él es el que enfrenta a los miembros del Ku Klux Klan, que los iban a ir a matar a todos en ese aserradero, porque en un principio el terrateniente que les vende el aserradero a los hermanos Smoke y Stack se los vende justamente para que eso sea una trampa y puedan cazar, entre comillas, aunque era lo que hacían, cazar a toda esta gente negra. Entonces lo de los vampiros representa toda esa opresión que sufrían las personas negras en esa época, en específico del Ku Klux Klan, pero ya con un toque fantástico y de locura impresionante. Ver esto es maravilloso, que ataquen un montón de vampiros a unas personas acorraladas en un lugar, defendiéndose con todo, con armas que no sirven pero que retrasan a los vampiros, con el ajito en el agua para poder lastimarlos y clavándoles la estaca en el corazón para poder matarlos definitivamente. Todo eso es como que desentona con la trama principal, pero a la vez se ensambla muy bien. Es como que ese toque fantástico no queda por fuera de lo que se nos venía contando, porque la película empieza con los hermanos gemelos armando todo para abrir este club de blues esa misma noche. Ellos querían abrir esa misma noche. Entonces apuran todo, consiguen a la persona que cocina, consiguen a la persona que les arma el cartel y toda la decoración, consiguen a uno para la seguridad, consiguen a uno para que toque la música, consiguen todo, arman todo rápido y a la noche se abre el lugar. Entonces toda esa primera parte de la película, que es casi una hora, te muestra todo eso, te muestra cómo van poniendo a punto el lugar para poder abrir este club y además te presentan a los personajes. Después de todo eso llegan los vampiros. El vampiro en realidad, que se presenta un poquitito antes, muerde a 2 personas, las convierte en vampiros también, y ahí sí ya son 3 que después van a empezar a morder a varios más para convertirlos de a poquito. Esa es la trama, una locura. Además, de cierta manera también tenemos este punto que parte la película en dos, más allá de que antes de eso ya habíamos visto al vampiro interpretado por Jack O'Connell, Remick, grandísimo villano, probablemente el mejor villano de este año en el cine. Puede ser que me esté olvidando de alguno, pero lo que ha hecho Jack O'Connell con este personaje es maravilloso. Ya nos lo presentan a Remick, como vampiro incluso, pero el verdadero quiebre está en este plano secuencia maravilloso, que yo no sé si hay cortes o no, si es un plano secuencia real o mentiroso, pero no me interesa. Plano secuencia real o plano secuencia con cortes, a mí me maravilló, me encantó, me pareció un momento increíble en el que Sammy empieza a dejarse llevar por la música y abre esta especie de conexión con el pasado y el futuro, que es lo que nos explican al principio, que había algunas personas que tocaban música tan pura que podían conectarse con el pasado y con el futuro con distintas personas. Y lo logra Sammy cuando está tocando en el club de blues, y ahí es cuando llama la atención de Remick, que quería ese poder, ese conocimiento para poder hablar con sus antepasados. Y ahí tenemos el quiebre. Ahí es donde se presenta formalmente el tono fantástico de la película. Más allá de que, como les había dicho, ya habíamos tenido la presentación de Remick como vampiro. Pero ahí
empieza realmente el tono más fantástico de la película. Y repito, debería desentonar, debería quedar fuera de lugar, pero no. Realmente no queda fuera de lugar. Es increíble cómo tantos géneros se terminan uniendo en una película y que todo funcione tan bien y que fluya tan bien. Realmente es increíble. Entre los puntos negativos, no hay puntos negativos. Yo no tengo puntos negativos para mencionar. La verdad que creo que ya quedó bastante claro que me encantó esta película. Sí voy a mencionar algo del tráiler. Vengo picante con eso porque ya había hablado sobre ese tema en la reseña de Weapons. 2 muy buenos trailers, 2 muy buenos avances. Seguramente hubo más, pero yo me quedé con esos 2 que vi. El primero era muy bueno. De hecho, no te mostraba nada. Y en el segundo ya sí tenemos una presentación más formal. Pero el problema en ese segundo tráiler es que mostraron cómo un personaje se termina convirtiendo en vampiro. En este caso en vampira, porque estamos hablando del personaje de Hailey Steinfeld, Mary. A mí me la bajó. ¿Qué quieren que les diga? Porque ya saber lo que le iba a pasar a Mary es un spoiler. Y la verdad que es un spoiler bastante grande, porque es un personaje de los importantes. Es cierto que a comparación de muchas otras cosas que terminan pasando en la película, y la verdad que no es tan grave, pero se lo podrían haber guardado para la película. La verdad que ahí estuvieron bastante flojos en cuanto al marketing y en cuanto a lo que tenían para presentar. Yo sé que Hailey Steinfeld de vampira vende, obvio, pero bueno, se lo podrían haber guardado, sinceramente. Eso es lo único negativo que tengo para mencionar sobre esta película, y ni siquiera es de la película, es de un tráiler de la película. Ahora me voy a meter con los puntos positivos, que básicamente es todo. Muy buenas actuaciones, grandes actuaciones, y acá traigo el asterisco del principio. Lo que hizo Michael B. Jordan en esta película fue sensacional. Yo también siento, por ahí es algo que siento yo y no es así, pero yo siento que Michael B. Jordan está infravalorado también. Siento que entra como en ese grupo de actores facheros, musculosos, lindos, Adonis, que solamente resaltan por eso. Y que su actuación queda medio como de costado, ¿no? Y no, es un actorazo. Es realmente un actorazo. Y no he visto que se hable mucho de su actuación. Siendo un fanático de Marvel, sí se ha hablado mucho de su Killmonger, que es uno de los mejores villanos del MCU claramente. Pero no he visto que hablen de otras actuaciones que ha tenido. Y yo creo que, al igual que con Ryan Coogler, esta película va a consagrar por completo a Michael B. Jordan. Ya lo ha consagrado. Para mí, ignorar lo que hizo Michael B. Jordan en esta película es un pecado. Yo creo que es una de las mejores actuaciones de los últimos años. Y no solamente porque interpreta a 2 personajes, porque podemos caer en la fácil de, bueno, interpreta a 2 personajes, entonces eso es lo que hace grande la actuación. No, o sea, sí, es un punto, sí, pero le da una personalidad tan distinta a cada uno de los gemelos que parecen realmente 2 actores distintos. Por poner un ejemplo, que también estuvo bien, no me malinterpreten, Robert Pattinson hizo algo parecido en Mickey 17, pero no se notaba tanto la diferencia. Acá, realmente, Michael B. Jordan hizo 2 personajes distintos. Hizo 2 personas completamente distintas. Y realmente es para admirar, porque actuó 2 veces. Realmente actuó 2 veces en la misma película. Porque no es que de uno sacó cositas del otro y viceversa. Que eso sí pasó con los personajes de Robert Pattinson en Mickey 17. Acá no. Acá realmente Michael B. Jordan interpretó a 2 personajes distintos. Completamente distintos. Incluso siendo gemelos. Son muy distintos. Y eso suma para la película, primero para diferenciarlos. Porque si no te los confundís. Más allá de la vestimenta. Pero suma muchísimo en la historia. En cómo termina siendo el desenlace de ambos, ¿no? Uno que de entrada lo vemos más suelto, más canchero, más de ir al cara a cara, es el que termina siendo mordido por los vampiros y es el que termina muriendo, pero sobreviviendo como vampiro. Y el otro, más cauto, más calmado, que mide más las consecuencias y que piensa más en todo, es el que se termina sacrificando por todos, básicamente, y el que termina entregando todo. Entonces,
Para el final de la película se marca muchísimo la diferencia entre ambos personajes, pero también lo que logró Michael B. Jordan con ambas interpretaciones. Porque repito, son dos personajes completamente distintos. No son gemelos, son primos, como dicen ellos en joda en un principio. Es para destacar lo de Michael B. Jordan en esta película. Personalmente, el que más destaca en Sinners, pero tenemos un elencazo. Hailee Steinfeld, que ya la mencioné, está espectacular. Que además, Hailee Steinfeld generalmente en sus actuaciones, en sus personajes, tiene esa pinta de chica buena, dulce, pura. Y acá, a la mierda ese papel. Chau a la chica buena, porque realmente cambia por completo lo que venía haciendo Hailee Steinfeld en otras interpretaciones que ha tenido anteriormente. Y la verdad que me pareció increíble su personaje, muy bueno. Está ahí un poco para hacer la conexión entre los vampiros y las personas del aserradero, porque ella es la que termina infiltrando de alguna manera a esta amenaza dentro del lugar, en base a su confianza con Stack, pero también justamente por eso, por la confianza con Stack, termina siendo un personaje que emocionalmente termina pesando, porque por culpa de ella Stack termina muriendo y termina convirtiéndose en un vampiro, que probablemente de otra manera no habría pasado. Y la verdad que es un personaje muy muy bueno. Además tiene momentos muy sensuales que la verdad aportan muchísimo, momentos de cine. Entonces es como que ves eso de Hailee Steinfeld y ves otras interpretaciones y es como, la mierda, qué cambio rotundo. Pateó el tablero completamente y me parece genial porque va a servir para otras futuras interpretaciones de esta actriz, que la verdad que tiene un potencial maravilloso. Muchos momentos sensuales en la película y sexuales, porque tenemos 3 escenas de sexo, bastante. La verdad, ni siquiera me lo esperaba, no me lo veía venir, pero tenemos 3. Y todas suman, porque generalmente vieron que las escenas de sexo es como que, ¿para qué pusieron esto? No era necesario. Y acá la verdad que sí. De hecho, justamente por lo que pasa entre Mary y Stack, es que los vampiros terminan irrumpiendo en el aserradero. Entonces, y era bastante importante. Después las otras dos por ahí no tanto, pero suman. A la historia de los personajes le suman. Justamente yendo con uno de los personajes que la puso en la película, Sammy Moore. Sammy, el gran Sammy. Que no lo sé, acá estoy chequeando con Letterboxd. Espérenme un segundito. Sí, es la primera película de Miles Catton. La verdad, un debut impresionante. Porque además canta muy bien. La voz de este pibe es impresionante. Y su actuación es muy buena. Es muy buena porque él lo único que quería era tocar. Le gustaba la música y terminó en este despelote lleno de vampiros. Y termina sobreviviendo con una cicatriz increíble en la cara. Y de hecho al final le termina confesando al Stack vampiro y a la Mary vampira que fue la mejor noche de su vida. Esta que vivió. Lindo trauma el de Sammy para el resto de su vida, la verdad. Porque de hecho menciona que se ha levantado en la noche por los recuerdos de lo que pasó en el aserradero. Pero bueno, para él fue la mejor noche de su vida. Y la verdad que, no sé si la mejor, pero para recordarla, seguro. Jack O'Connell, el vampiro líder, digamos. Increíble. Este momento en el que están bailando afuera, maravilloso. Maravilloso momento porque además no solo tiene aires de western, no solamente tiene aires de película de mafia, no solamente tiene suspenso, thriller, terror, vampiros, acción. Además de todo eso, música. Tiene todo. Y la música es muy importante. De hecho, es lo que termina justamente partiendo la película en dos y generando lo que termina pasando de que los vampiros quieran entrar a este lugar para conseguir a Sammy, que era el que tenía esta habilidad de poder conectar con el pasado y el futuro. Este poder musical que tenía. Y la verdad que Jack O'Connell brilla mucho con este momento en el que está cantando y bailando afuera del aserradero antes de atacar a las personas que quedaban adentro. Ese momento musical muy bueno, el de Miles Catton, Sammy,
cantando adentro cuando justamente pasa esto del plano secuencia en el que vemos a distintas personas de distintas épocas bailando y cada una con la música característica de cada época. Muy buenos momentos y también muy buen momento el de Pearline, personaje que interpreta Jamie Lawson, que canta arriba del escenario antes de que encuentren a Stack todo mordido y desangrado. Muy buen momento también. Creo que queda un poco olvidado por los dos grandes momentos, tanto el de Remy como el de Sammy, pero el de Pearline, la verdad, muy bueno, muy bueno. Tiene toda esta película, es maravillosa. Y después el resto del elenco, la verdad que increíble. Todos, Gumi Mosaku, increíble. Omar Verson Miller, increíble. Delroy Lindo, personajazo. El alivio cómico, porque también hay comedia, sí, obviamente. Acá también tenemos comedia. Lin Julie también, Yao también. Todos muy, muy bien, la verdad. Las actuaciones increíbles en esta película. La banda sonora, también, maravillosa. Lo he mencionado, Ludwig Göransson, que no para de crecer, no para de hacer bandas sonoras increíbles. La verdad que lo que hace acá es maravilloso, porque también mete como esa pesadez en la banda sonora, que tiene ese aire de western por momentos, pero después de la nada se convierte en algo pesado con guitarras, y eso va con la película, ¿no? Como de la nada estamos en un ambiente tranquilo, ameno y ¡pah! La noche, la amenaza, los vampiros. Y eso se traslada muy bien con la banda sonora. La verdad que la banda sonora me pareció brillante. La historia me gustó muchísimo. El guión me parece una genialidad. Realmente te atrapa. Quiero resaltar esto. Es una película que te atrapa. Desde el primer minuto estás completamente atrapado por esta película. Y no te suelta y no te deja en paz hasta que termina, hasta lo último. De hecho, una anécdota, cuando la fui a ver al cine, se me cayó el celular en un momento de la película y no lo quería buscar en ese momento, así que nada, esperé a que termine la película. Cuando termina, lo empiezo a buscar, veo que no estaba, bajo a la fila de adelante, le pregunto a unos chicos que estaban ahí, de casualidad no vieron un celular por acá que se me cayó, no sé qué, no sé cuánto. Y mientras seguía buscando con una linterna de un celular que me habían prestado, la película tiene esta especie de escena post créditos y seguía. Y yo estaba agachado en la sala de cine mirando a la película en el medio de la búsqueda de mi celular, que después terminó apareciendo. Pero a ese nivel no te suelta la película que tuve que dejar a la mitad la búsqueda del celular para seguir viéndola. Al menos lo que me pasa a mí. Yo con las películas soy así. Yo voy al cine y no me muevo. Pero realmente no me muevo. Respiro, sí, porque si no me moriría, pero no me muevo. Estoy enfocado en la película. Y cuando una película también hace eso, de agarrarte y no soltarte y atraparte con lo que estás viendo, se crea esto tan lindo que te hace disfrutar mucho más de una película. La verdad que lo de Sinners es maravilloso. Es realmente maravilloso. Una película muy entretenida, que se pasa rápido, que es ágil, que fluye muy muy bien, muy bien. Es casi una hora hasta que tenemos el momento en el que empiezan a pasar las cosas, porque son como 40 minutos más o menos en los que tenemos toda esta parte en la que buscan todo para el aserradero, para ponerlo en condiciones, para abrir el club, presentan a los personajes, porque los van presentando uno por uno, mientras Smoke y Stack van buscando a las personas que necesitan para este lugar, porque justamente está esta doble función. Al buscar a todas las personas que necesitan para que los ayuden a abrir este club, nos están presentando a los personajes, a la gran mayoría de los personajes, que terminan siendo muchas de estas personas que terminan ayudando en el club, o en el caso de Mary y de Pearline, son personajes que después terminan asistiendo al club. Pero todo eso dura casi una hora. Hasta que estamos en el club de blues, pasó una hora antes. Y para lo que viene después, parecería que esa hora fue completamente una intro. Fue una intro de una hora, directamente. Y se pasa volando. Se pasa volando. De hecho, lo gracioso es que en esa hora tenemos varios jumpscares, si se quiere. Los primeros creo que son 3 o 4 al principio,
que de hecho yo me había olvidado y cuando la vi por segunda vez me pegué un cagazo, que son vistazos rápidos a lo que vivió Sammy esa noche, porque también esta película tiene ese detalle de que empieza con el final. Entonces lo que aparece al principio, que son estos vistazos a la noche que vivió Sammy, son justamente todas las cosas que vivió y que recién las vamos a entender cuando al final veamos cómo Sammy entra a la iglesia de su padre y ahí entendamos, por eso nos mostraron esto al principio. Y después lo de la serpiente, que en el cine me cae todo. Y la segunda vez que la vi en mi casa no tanto, pero me asusté un poco, la verdad, no les voy a mentir. La verdad, un guión impresionante, la historia magnífica, muy bien contada, muy bien llevada, increíble. Y el último punto positivo, que en realidad ya lo mencioné un poquito acá, pero bueno, lo quiero destacar muchísimo, es la duración. Estamos hablando de una película de casi 2 horas y media. 138 minutos son 2 horas 18. Casi 2 horas y 20, más o menos. Pero no parece una película de 138 minutos. En vez de parecer una película de casi 2 horas y media, es una película de 1 hora y media. No hay relación entre todo lo que vemos y lo que realmente dura la película. Y me ha pasado con pocas películas. Y la verdad, cuando pasa eso, a mí me encanta porque se aprovecha cada minuto. Cada minuto de la película es realmente una maravilla. Y con Sinners pasa eso. Con Sinners me pasó eso en el cine, me pasó eso cuando la vi en mi casa y me va a seguir pasando las veces que la vea de nuevo, porque la voy a ver de nuevo, obviamente, porque es hasta el momento mi película favorita del año y personalmente quiero que sea así. Quiero que siga siendo mi película favorita del 2025. Ya quiero que termine el año para darle el premio a mi película favorita del 2025 porque realmente es una maravilla. Me encantó, me pareció fantástica, increíble. Necesitaba hablar de esta película. Hasta acá mi reseña de Sinners. Mi calificación, obviamente, como no podía ser de otra manera, 10 sobre 10. Me pueden seguir en Instagram, @después de otra función podcast, o simplemente buscan después de otra función y voy a aparecer. También en YouTube, donde están todos los episodios subidos al canal en formato de video. Me pueden seguir en TikTok, @después de otra función. En mi Instagram personal, @PancherRaccoon. En Letterboxd y Medium me encuentran como Sebariel Guido. Espero que les haya gustado este episodio. Nos estamos escuchando la próxima, después de otra función. Gracias.